Rafael Augusto Filisola Serra nació en Asunción el 16 de febrero de 1968. Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, UCA, en la que obtuvo el título de abogado y en la que a su vez fue presidente del Centro de Estudiantes. Contrajo matrimonio en el año 1996 con Desiree Masi, con quien tiene 2 hijos. Participó activamente en la lucha de la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay en contra del gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner. Fue electo diputado por el Distrito Capital en el año 1998, siendo posteriormente reelecto en las elecciones del 2003. En ese entonces era miembro del partido País Solidario, pero en el 2007 decide crear su propia nucleación política, que se denominó Partido Democrático Progresista, y se convirtió en el presidente de dicho partido. En las elecciones del 2008, su partido político formó parte de la Alianza Patriótica para el Cambio, que llevó al poder a Fernando Lugo. Mientras tanto, Rafael Filisola era electo como senador de la República. Tras la asunción de Fernando Lugo al poder el 15 de agosto del 2008, lo nombró como ministro del Interior. Filisola renunció a su banca en el Senado y durante su gestión se metió de lleno en la lucha contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Fue destituido el 16 de junio del 2012 junto al entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre. Fue candidato a vicepresidente del Paraguay en las elecciones generales del Paraguay en el año 2013. Fue electo senador nacional del Paraguay en las elecciones generales del 2023. Asumirá el cargo el 1 de julio de este año. Bueno, estimado Rafa, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Mario, bien, Mario. Después de una campaña. Gracias por la invitación. Un gusto estar de nuevo acá, que fue mi casa por un tiempo. Sí. Disfruté mucho de ese tiempo que compartí micrófono con algunos periodistas acá de la casa, así que muy contento. Bueno, sí, claro que sí. Te das cuenta que uno hace un recuento y no pocos políticos han tenido o siguen teniendo o van y vienen también al periodismo y del periodismo. Y parece que eso no fue solamente ahora, ya de la historia del Paraguay me dicen que hubo esa interacción entre el periodismo y la política, ¿no? Sí, sobre todo, fíjate en los primeros medios de prensa, después de la guerra del 70, en general los políticos importantes, políticos y pensadores, porque también la intelectualidad, la actividad intelectual estaba muy vinculada a la actividad política, y normalmente políticos importantes lideraban medios de prensa. Es cierto. El debate público se hacía muchas veces a través de medios de prensa, con mayor o menor nivel, con mayor o menor altura, pero se hacía, se escribía. Un Cecilio Gá, un Blas Garay, todos escribían, todos tenían mucha presencia en el periodismo en la época, ¿no? Todos. Y después también ya en nuestro tiempo más cercano, Fon Prieto hizo mucho medio de comunicación. Sí. Euclides mismo, ¿no? Euclides. Sí, que se volvió así una figura mediática. Pero bueno, en tu caso tomaste la decisión de volver de lleno a la política, te presentaste a una elección difícil, dura, con un resultado que todavía está en cuestionamiento inclusive. ¿Cuál es la primera evaluación que hiciste de esto que pasó el 30 de abril? Mira, como vos decís, es todavía muy prematuro para sacar conclusiones. Lo primero que podemos decir es que no fue posible la unidad de los sectores que querían el cambio. Nosotros mirábamos, antes de empezar las elecciones, mirábamos las encuestas y más del 60% de la gente decía que quería un cambio, que no le iba a votar a los mismos que estaban. Ahora, evidentemente, ¿qué es lo que quería la gente concreta o qué entendía la gente concretamente por el cambio? O quienes le representaban era una cosa más compleja. O sea, se habla mucho de la oposición, pero en realidad hay oposiciones en Paraguay. O sea, no se puede hablar de una oposición, hay sensibilidades distintas. Y bueno, la concertación empieza como un proyecto muy amplio, ¿verdad? O sea, le teníamos al Lugo, le teníamos a los partidos progresistas, le teníamos a partidos más conservadores como Patria Querida, Hagamos. El propio Payo estuvo. El propio Payo estuvo al principio. El escenario cambia un poco, Payo mismo en un momento dado y sin dar mayores explicaciones se sale de la concertación
Creo que también un golpe importante para la Concertación fue este problema de salud que afecta al expresidente Lugo. Totalmente. Creo que otro había sido el resultado si teníamos al presidente Lugo haciendo campaña, trabajando por la Concertación, que era lo que todos esperábamos. Claro. Eso como que es algo que no se discute mucho. Todavía no se puso eso en la evaluación, pero es muy fuerte. Pero yo, inclusive, yo no sé si ese espacio que creció dentro, vamos a decir, dentro del sector independiente, esa gente que le votó a Paraguayo Cubas, por ejemplo, se hubiera comportado de esa manera si lo teníamos a Lugo con nosotros, comprometido, hablando, pidiendo el apoyo para la Concertación. Creo que habría sido un escenario bien distinto. Sí, totalmente, porque todo esto es todavía preliminar, como decíamos, ya que se está terminando inclusive de juzgar esta elección. Y hablando de juzgar, vos sos abogado, tenés mucha experiencia también, estos cuestionamientos de fraude generaron mucha crispación. Yo siempre digo que siempre hay que atender el reclamo, ¿no? Claro. No se puede decir, no, es una macana, ¿verdad? No corresponde. Ahora, tampoco hubo una presentación ordenada de pruebas. Y nos quedamos ahí con la duda de que siempre pasan cosas raras en nuestras elecciones. Está el voto inducido, están las presiones a los empleados públicos, está la utilización del aparato del Estado. Eso está. Claro. Pero ahí un fraude generalizado es más difícil comprobar, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos evidencias o elementos de juicio que señalen que hubo un fraude generalizado. Yo personalmente creo que el juzgamiento final va a ser coincidente con los resultados finales, van a ser coincidentes con esos resultados preliminares. Ahora, hay un elemento que creo que la justicia electoral o las autoridades de la justicia electoral no están sopesando debidamente. El uso de máquinas de votación requiere un cuidado adicional. O sea, una cosa es que vos estés viendo cómo se están contando los boletines de voto y otra cosa es que una máquina cuente los votos e imprima el certificado, porque todo el proceso que se está haciendo ahora se está haciendo sobre la base de lo que contabilizó una máquina e imprimió una máquina. Correcto. Entonces, hay gente, hay muchos técnicos, creo que los técnicos más reputados del país en materia informática señalan que esos equipos, como todo equipo informático, es manipulable. Sí. No digo que hayan sido manipulados, digo que mucha gente señala que son manipulados. Claro, ahí se instala Hay la una duda. controversia. Y en medio de todo esto, vos tenés, qué sé yo, que un 60% de la población votó en contra de la persona que tiene más votos. Un 60% de la población quería un cambio. Sí. Entonces, es obvio que existe una frustración. Y es lógico que exista desconfianza. Entonces, si hay desconfianza, creo que la justicia electoral debió haber optado por hacer un esfuerzo más grande por transparentar, y no sé por qué hubo tanto empecinamiento en el tema de no divulgar o de no publicar el contenido del sobre 4 y lo hubiesen hecho, hubiesen tomado algunas muestras y bueno, y con eso dar tranquilidad, que es lo que pidió la Concertación a través de sus representantes. Claro, esto que decís es fundamental porque al haber un 60% que no votó por los que ganaron, todos esos creen de que en realidad pudieron haber ganado ellos. Claro, claro. Y ocurre algo muy raro porque el tercero dice yo gané. Claro. Ni siquiera el segundo, ¿verdad? Claro. Es interesante lo que ocurrió y además un elemento que hay que agregar, Rafael, como nunca antes tuvieron mucha participación las redes sociales. Sí. Cada vez más grande, ¿no? Sí. Que algo que hay que estudiar también en su momento. Vos te das cuenta que toda la campaña Cruzada Nacional fue prácticamente a través de esos medios. A través de esos medios y llegaron a mucha gente. Sí. Llegaron a mucha gente. O sea, no se puede desconocer que mucha gente confió en ellos. Claro. Entonces, si ellos tienen dudas acerca de los resultados y le dicen a la gente que les votó que ellos desconfían de los resultados, para mí es una torpeza no realizar todos los esfuerzos suficientes. Además que estamos hablando de esfuerzos mínimos, ¿verdad? Sí. Y estamos hablando de transparencia, estamos hablando del artículo 28 de la Constitución. Creo que uno de los avances más importantes que hemos logrado en estos años de democracia es avanzar en materia de transparencia, de divulgación de información pública. Ahora, ya la semana pasada la justicia electoral dio su veredicto, dijo no se va a revisar más nada. Así se va a mismo. seguir el proceso. ¿Todavía hay instancias, vos que sos abogado, que se pueda recurrir eso?
Y en teoría sí, se podría recurrir ante la Corte Suprema. Ahora, yo no creo que nadie lo vaya a hacer. Yo no creo que, a no ser que lo haga la gente de Cuba, ¿verdad? La concertación no creo que lo haga. Ni en virtud de la ley de acceso a la información. Sí, en virtud de la ley de acceso a la información se puede, sí, eso sí se podría hacer. Porque hay recursos ya presentados en ese ámbito. Bueno, sí, yo no sabía que había ya recursos concretos, pero sí, ahí la justicia, la justicia ordinaria debería ordenar el acceso a, no sé si a todo o a algunos. Habrá que ver cómo hacerlo, ¿verdad? Porque también estamos hablando de mucha información y de mucha documentación, o sea... Claro. Ahora, el problema, acá nomás se va a generar un problema porque... Todo el mundo va a pedir. Claro, todo el mundo va a pedir, pero sobre todo, ¿qué efecto va a tener? Es decir, la justicia electoral ya dio por cerrado ese capítulo y, bueno... y conociendo nuestra justicia ordinaria puede tomar años la respuesta. Y puede tomar años. Los precedentes que tenemos, de hecho, llevaron bastante... Sí, sí. Yo mismo fui, ¿te acordás que fui impugnado y mientras se entendía en la Corte... Pasó todo mi periodo de intendente. Claro, así mismo. Nunca se resolvió, entonces fui por la lista. Y después rechazamos porque ya no tenía sentido tratar el fondo. Claro, medio kafkiana también nuestra justicia, como bien sabemos, Rafa. Vamos a hacer la pausa porque esto recién comienza, tenemos todavía 3 bloques más para hablar, pero aparte de este análisis, lo que espera no es un desafío menor, porque se será oposición ahora, pero con más desventaja que casi Así nunca mismo. antes, Rafael. Totalmente, sobre todo el tercer espacio. El tercer espacio queda muy golpeado. Muy golpeado por, a ver, a lo mejor en números, el Cruzada Nacional tiene una cantidad importante de parlamentarios, pero hay una absoluta incertidumbre de cuál es la forma en que ellos van a actuar. O sea, no tienen un programa, no tienen una línea. Así que, son antisistemas. Así que claro, es muy difícil pensar que se pueda llevar adelante un programa con ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos, en el Parlamento tenemos la necesidad y tenemos la obligación de tratar de generar mayorías en torno a iniciativas, en torno a políticas, y por un lado hacer el debido contrapeso que se tiene que lograr desde el Congreso para que exista una división de poderes, un equilibrio de poderes efectivos, pero por otro lado también tratar de generar un ambiente para que se desarrollen políticas tendientes a mejorar la situación de la gente. La gente pasó muy mal en estos últimos años. Estamos saliendo de la pandemia que perjudicó, acabó con muchas vidas. Se arruinaron personas, familias, negocios, se perdieron empleos. Si no se responde a eso, Rafa, cualquier resultado, me lo dijo Galeano Perrone, Horacio, hasta la victoria más grande puede terminar en derrota. Quiero hablar un poquito más profundamente de eso a la vuelta de la pausa, y sobre todo aquello que dijo Rafael que me quedó grabado. Hay muchas oposiciones, inclusive el propio Partido Colorado genera rápido su propia oposición. Quiero charlar un poco sobre eso también con nuestro invitado hoy, el senador electo Rafael Filisola. Ya volvemos. Rafael Filisola comenzó muy joven su carrera política. ¿Cuál fue tu primer cargo electoral? ¿Diputado? Electoral diputado en el 98. Esta es mi cuarta elección. Mi cuarta elección. ¿Tu cuarta elección? Esta es mi cuarta elección para el Congreso. Y también ocupaste varios cargos en la administración del Poder Ejecutivo. En realidad en el Poder Ejecutivo solamente ministro del Interior, en el Poder Ejecutivo. O sea, los cargos anteriormente fui electo 3 veces para el Congreso, la tercera vez para el Senado. Ahí no llegué a jurar, renuncié antes de jurar para asumir el Ministerio del Interior. Sí. Y bueno, posteriormente, después fui candidato a vicepresidente, que perdimos esas elecciones con Efraín. Y bueno, y esta es desde el 2013 no me postulaba a ningún cargo hasta ahora que me postulé para el Senado nuevamente. Te mantuvieron bien distraído también con los temas judiciales, ¿no? Como suele ocurrir. Y siguen. Dedicando mucha energía. Es un tema que... Sí, pero también me dediqué a aprovechar, o sea, volví también le dediqué más tiempo también a la universidad, también a mi carrera de abogado, así que... Dos cositas rápidas que quedaban un poco del otro bloque. Por un lado, Efraín. Hay como una especie de catarsis. Efraín tiene que irse, Efraín tiene que autoflagelarse, Efraín tiene que... Bueno, es muy clásico en la política. Al perdedor siempre se le echa todas las culpas. Hasta
puede ser que muy merecidas algunas de ellas, pero en realidad el problema es más profundo que una sola persona. O Claro. sea, toda la propuesta, toda la oferta tuvo problemas en ser aceptada por el electorado. Sí, en realidad esta es una construcción colectiva. La concertación fue una construcción colectiva donde a ninguno nos satisfizo del todo, ¿verdad? Cada uno tenía su idea de cómo tenía que ser la concertación. Sí. Pero se tomaron decisiones básicas. Lo primero es, bueno, nos ponemos de acuerdo en quién va a ser el candidato, entonces hagamos unas elecciones internas Claro. y hagámoslo a padrón abierto. Que nunca se había hecho antes. Claro, para que todos tengan iguales oportunidades. Porque decía de repente, a ver, pero si hacemos con los padrones los partidos, el Partido Liberal, los candidatos liberales van a tener una ventaja enorme sobre los demás candidatos. Entonces se dijo, bueno, y hagamos a padrón abierto, que puedan votar los independientes e inclusive las personas afiliadas a aquellos partidos que no forman parte de la concertación. Yo creo que la concertación fue un esfuerzo importante y logramos incluir a todos los partidos de oposición con representación parlamentaria. O sea, eso es un logro que no tiene precedente. Ahora, después fuimos teniendo algunos golpes que no podíamos preverlo, ¿verdad? El hecho de no contar lo que te mencionaba, ¿verdad? Claro. El hecho de que uno de los artífices de la concertación, o uno de los impulsores, que fue Fernando Lugo, un líder importante de este país, ¿verdad? Haya tenido un problema de salud, fue un golpe importante bueno, y también la emergencia de una candidatura que se conectó con un sector importante de la población, como la de Cuba, definitivamente nos dividió los votos. O sea, eso es muy claro cuando ya pasó anteriormente, qué sé yo, con Caballero Vargas, Claro, con sí. Pedro Fadul, o sea, no es una historia nueva tampoco. Podemos decir de que hay cosas que ya hemos visto en la política paraguaya y que también hay que asumir como errores reiterados. También se dispersó muchos votos con las listas que se fue multiplicando a nivel de parlamentario, ¿no? Sí, ahí también habíamos hablado desde un principio, después de las municipales habíamos analizado los resultados y nos encontramos con que los votos del Partido Colorado y de la oposición eran más o menos equivalentes. O sea, no había mucha distancia. Cierto. Sin embargo, el Partido Colorado creció enormemente en cantidad de concejales y el Partido Liberal creció un poquitito, muy poco, y el tercer espacio se desplomó. Así ya pasó hace 2 años. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos decían los técnicos? Técnicos, cientistas políticos, Claro. sociales que estudiaron esto, nos decían la dispersión, y esto no es ninguna genialidad tampoco, porque esto está muy estudiado en la ciencia política, Sí. que la dispersión perjudica a los sectores políticos. O sea, que hay que tratar de unificar listas. Esto pasó ahora el domingo que hubo elecciones para constituyentes en Chile, pasó También. exactamente lo mismo, ¿verdad? No es que Claro. no es que el gobierno se desplomó ni la ultraderecha tuvo, sencillamente también hubo un poco de esto, ¿verdad? Hubo un poco Claro. de dispersión. Así que no era un capricho tratar de unificar listas y en un principio, salvo Patria Querida, que desde el inicio dijo que no, que ellos iban solos, pero los demás sectores estábamos con hacer una sola lista, una lista unificada. Pero al final, bueno, se generó otra alianza con el Encuentro Nacional y también el Frente Guasú decidió ir por su lado, estábamos avanzados también con ellos, pero decidieron ir por su lado. Y bueno, y por eso no fue posible presentar una sola lista. Claro. Quizás si hubiésemos logrado eso, por ejemplo, hubiésemos podido tener un solo número. En vez de tener Tantos números y listas y estábamos colores. hablando, nosotros teníamos que decirle a la gente, para votarle al presidente, votar lista 3, para el gobernador lista 3, pero para el Senado lista 2 o lista 9 según Sí. el caso, o lista 8 según el caso. Y de vuelta cada uno te decía el número de Y otra preferencia. vez, entonces, Era difícil. Yo te cuento que tuve que estudiar. Sí. Tenía un papelito que me preparó Josefina Benítez. Josefina me preparó y me dijo, acá está, así tenés que votar. Y yo, que me considero algo instruido, estudié antes de entrar, porque me costaba. Asunción, que tenía menos. claro, Interior tenía más, porque entraba Claro. concejalía y gobernador. así mismo. A ver, no quiero adelantarme, pero habría que revisar esto que se vendió primero como una especie de gran logro, que fue el desbloqueo de listas, el voto preferencial.
¿O hay que aprender a construir mejor la propuesta? Mira, todo sistema electoral tiene ventajas y desventajas. Ajá. Y todo sistema electoral produce efectos en el sistema político. Sí. Un sistema electoral siempre va a traer determinados beneficios y determinados perjuicios. Por ejemplo, un sistema proporcional como el nuestro apunta a que haya una mayor diversidad. Un sistema mayoritario como otros apunta a que haya mayor estabilidad. Sí. Y bueno, y a mayor estabilidad, probablemente menor diversidad y viceversa. Yo creo, dicho esto, ¿verdad? El voto preferencial tiene ventajas y tiene desventajas. Y el voto electrónico también. O sea, tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Yo lo que no creo es que nosotros tengamos que estar cambiando de sistema cada rato. Claro. O sea, así ningún sistema va a funcionar. Nosotros hay un estimado de que en los últimos, desde el inicio de la democracia, se hicieron algo así como 40 o 50 reformas a la legislación electoral. Y eso es mucho, y de repente hacemos una reforma y no está todavía consolidada y después hacemos ya otra. Yo creo que habrá a lo mejor que hacer ajustes, pero no creo que haya que salirse en este momento del sistema, porque además es muy prematuro evaluar los efectos del sistema Claro. solamente cuando se ha usado 2 veces. Lo que pasa es que el que quede derrotado es el que quiere cambiar rápido el sistema. Claro. Ahora, había dicho antes de la pausa yo que, tomando tu expresión de que hay varias oposiciones, hay que incluir al propio Partido de Colorado, que ya anuncia 2 bancadas. Sí. Antes de comenzar nada ya dijeron no, Fuerza Republicana va a tener una bancada y Honor Colorado otra. Eso le funciona muy bien a ellos, porque si bien puede producir algunos temblores en un gobierno o se le puede restar apoyo al presidente, también después ellos concentran la contestación del propio modelo que proponen, ¿no? Pero ustedes van a tener que trabajar únicamente con el grupo disidente, digamos. No, sí, claro. Eso... Que de hecho ha sido así durante el gobierno de Cartes. Sí. Durante el gobierno de Cartes se ha logrado una mayoría en el Senado que le ha hecho contrapeso a Cartes, y dentro de esa mayoría había colorados. Y en el presente gobierno también se logró una mayoría transversal a los partidos políticos. Y ahora yo creo que vamos a tener que hacer lo mismo. O sea, porque, como te digo, en el Congreso el éxito de una agenda depende de que se logren mayorías. O sea, uno puede ser un parlamentario distinguido, presentar proyectos maravillosos, pero si esos proyectos no se convierten en leyes y no se logran mayoría en torno a esos proyectos, Claro. El parlamentario, por más buenas intenciones que tiene, habrá fracasado. Totalmente. Y lo que decías también vos en el bloque anterior, el clima social. Claro. Estos reclamos de supuesto fraude muestran que hay un clima Claro. que se puede enrarecer cuando sube el pasaje ómnibus, que se puede enrarecer cuando vuelvan a subir los combustibles, que se puede complicar muchísimo con otra pandemia. O sea, estamos ahí en el límite. O sea, si este grupo que ganó ampliamente, aparentemente, no responde y toda la clase política no tiene respuestas concretas, se puede complicar el panorama. Claro, acá hay una cuestión. Nosotros estamos en una situación tan delicada porque tenemos a más de 2 millones de personas en la pobreza y en la extrema pobreza. O sea, cuando tanta gente en un país no tiene nada que perder, ciertamente la situación se vuelve una situación extrema. Además, Mario, y a mí me da un poco de risa cuando la gente dice qué mal está Argentina, te dicen Argenzuela y qué sé yo. Sí. Y ciertamente Argentina tiene problemas económicos. Ahora, vos te enfermas en la Argentina o en el Brasil, ¿verdad? O en la mayoría de los países de la región. Vos te enfermas y tenés un Estado que te va a cubrir los gastos de salud. Tenés que operarte del corazón o tenés un tratamiento oncológico y el Estado te va a cubrir. Acá estamos vimos escenas en los últimos meses de mujeres en un momento delicado de su vida, teniendo partos en los pasillos de los hospitales, en el piso, sin el menor respeto a su dignidad y a su seguridad y a sus derechos. Entonces, ser pobre y pobre extremo en Paraguay no es como ser pobre y pobre extremo en otros países. Esta situación es muy delicada y un poco la emergencia de
de un liderazgo como el de Cuba, por ejemplo, y los votos que tuvo este paraguayo Cuba, un poco se explica con esta situación. Entonces estamos en una posición bastante delicada porque por un lado tenemos que hacer oposición, tenemos que hacer de contrapeso al Poder Ejecutivo, tenemos que controlar al Poder Ejecutivo, Sí. evitar que cometa excesos, pero por otro lado tenemos que también ayudar a generar condiciones para que se den respuesta a las demandas sociales que existen en nuestro país. Hay que hacer la pausa. Muy interesante considerar estos aspectos como los escenarios que se están desplegando ya cuando se está a punto de iniciar un nuevo periodo presidencial y parlamentario. Enseguida profundizamos más este tema y otros con Rafael Filisola, hoy nuestro invitado especial, conversando la noche.